Oración por preservación, Salmo 141. En ese capítulo tiene algunos pasajes que lo hacen un poco memorables. Cada salmo tiene su esencia, ¿cierto? Su toque particular. Aquí, por ejemplo, en este salmo tenemos el detalle que dice que mi oración suba a ti como incienso, y ese que dice pon guarda mi boca. Son quizás los pasajes más memorables de ese texto, pero vamos a estudiarlo completamente en esta noche. Este salmo fue escrito por David y puede ubicarse en el estilo de oración, es una oración, ¿bien? Sin embargo, esa oración, algunos comentaristas, como les decía la semana pasada que estudiamos el 140, ven los salmos del 140 al 150 como la recta final, como yendo de la lamentación a la alabanza, ¿sí? De abajo hacia arriba. Entonces, en ese sentido, este salmo se parece y se conecta con el anterior en el toque de lamentación, ¿sí? En este capítulo, el salmista expresa su necesidad de ser preservado en todas las áreas de su vida, especialmente, y eso es muy interesante, en sus relaciones con los inconversos. Eso lo hace único. No tenemos manera de saber bajo qué circunstancias escribe ese salmo. Un comentarista muy respetado, Belitz y Kay, dos luteranos que comentan el texto hebreo, muy importante como lo hacen, ubican el capítulo cuando David huía de Absalón, pero pues no tienen manera de argumentar por qué lo colocan ahí. Eso me parece un poco pues respetable, pero no persuasivo, ¿no? En fin, vamos a estudiar en dos partes. Primera parte, del 1 al 4, clamor por la integridad personal. Y la segunda parte, clamor por la perseverancia, del 5 al 10. Como siempre, terminaremos con algunas aplicaciones. ¿Listos? Leamos versículos del 1 al 2. Primera parte, clamor por la integridad personal. Dice: Oh Señor, a ti clamo, acude pronto a mí, escucha mi voz cuando te invoco. Sea constante mi oración delante de ti como el incienso, mis manos alzadas como el sacrificio del atardecer. El salmista ora como cuando nosotros oramos por algo de lo cual ya hemos pedido varias veces. En la Reina Valera 60 dice: a ti he clamado, ¿sí? Como cuando uno dice: Señor, ya te he pedido esto antes y insisto pidiéndote. Es algo muy personal de David. Como cuando tenemos un mismo motivo de oración y reiteramos en ello: a ti he clamado, oh Yahvé, apresúrate. Dice la Nueva Versión Internacional: ven pronto a mí. O sea, esta oración que él está haciendo acá es apremiante, es algo que requiere diligencia, pero no está ocurriendo la típica acusación o persecución en su contra, sino que es una oración íntima. Es como si él quisiera compartirnos algo que en privado le pedía mucho a Dios. Le damos un paralelo por allá en Salmo 5.1. Dice: escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi suspiro. Es el típico toque de David, su firma. La duda intenta asomarse, pero David tiene la confianza de que aunque no ha sido respondida su oración, sí ha subido hasta Dios. Dios ha oído. Y él compara esa convicción de que Dios lo oye con el incienso y el sacrificio continuo. Un tema que ya estudiamos en Éxodo. Anoten los pasajes. Éxodo
20, 39 y 38. En esos pasajes está lo que estudiamos en esta ocasión. Tanto en la mañana como al atardecer, el sumo sacerdote debía sacrificar un cordero sin defecto y quemar incienso. Entonces él está asociando su convicción con esa actividad que tenía el sumo sacerdote. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues bien, hermanos, estas funciones se cumplían en el tabernáculo por parte del sacerdote. Cada atardecer, pues él refiere aquí al atardecer, ¿no? Pero sabemos que en la mañana también se hacía. Pero cuando él usa esa figura del humo subiendo, del sacrificio también que resulta el humo que sube, él lo que está expresando es dos cosas. Primero, velar. Esta traducción dice: sea constante en mi oración delante de ti, como si estuviera diciendo, yo oro a ti tanto en la mañana como en la noche, todos los días, ¿sí? Eso es lo que está queriendo decir. Estoy orando a ti, velando constantemente. Por eso dice aquí el clamado. Y segundo, su oración es insistente. Él quiere continuamente presentarle al Señor esta petición, así como el sacerdote cumplía su función todos los días. Bueno, pero ¿cuál es la petición? Aquí por lo pronto vemos: acude pronto, apresúrate. Esa ha sido la primera petición. Pero ¿a qué? ¿Ven a qué? Leamos 3 y 4. Dice: pon, oh Señor, guardia a mi boca, guarda la puerta de mis labios, no dejes que mi corazón se incline a cosa mala para hacer obras perversas con los hombres que obran iniquidad. No coma yo de sus manjares. Amén. ¿Para qué le pide David al Señor que venga pronto? No lo está haciendo en ese sentido que muchas congregaciones hacen, de darle la bienvenida a Dios a la casa o a la iglesia, como si dijéramos: Espíritu Santo, sé bienvenido en esta noche. No, eso no es bíblico, porque el Espíritu Santo ya mora en la iglesia de Cristo, en el corazón de cada escogido. Aquí lo que él está diciendo es: ven, apresúrate, ven pronto. No es en el sentido de bienvenido a ese lugar, sino en el sentido de que atiende pronto a mi petición. ¿Y cuál es la petición? Cuida mi integridad personal. Guárdame. Y dense cuenta que menciona 3 áreas de la vida: la boca, el corazón y las manos, los hechos, las obras. O sea, apresúrate a guardarme. De mi boca, los pecados de la lengua. En mi corazón, porque yo tiendo a inclinarme hacia cosas malas. Y a mis manos, de cometer obras impías. En pocas palabras, el salmista dice: oh Dios, que yo no halle deleite en las mismas cosas en las que los inicuos se deleitan. Por favor, ven, apresúrate. Bien. Leamos Isaías 32, 6. Dice: el vil habla vilezas, su corazón trama la iniquidad para practicar la impiedad y hablar perversidades contra el Señor, a fin de dejar vacía al alma hambrienta y privar de bebida al sediento. El canalla tiene recursos de perversidad. Él hace planes para enredar a los afligidos con palabras engañosas, aun cuando el pobre hable con derecho. ¿Bien? Ese pasaje del profeta describe cómo son los impíos.
es precisamente lo que David no quiere para él. Señor, yo no quiero vivir la vida de ellos, no les tengo envidia en nada, y no tengo interés en vivir como ellos, pero si no es por tu poder, terminaría como ellos. Por eso ven, apresúrate pronto. Bien, eso nos conecta con el segundo punto, hermanos, porque David quiere conservar un testimonio de vida íntegro, un testimonio que glorifica a Dios y que sirva como ejemplo para su pueblo. Pero no puede haber testimonio íntegro si no cuidamos lo que sale de nuestra boca, si dejamos que el corazón vaya tras cosas vanas, o si dejamos que nuestros pies o nuestras manos terminen cometiendo actos que son típicos pero de la gente inconversa. Bien, segundo punto, clamor por perseverancia. Leamos versículo 5. Dice: que el justo me castigue y me reprenda será un favor, pero que el aceite del impío no embellezca mi cabeza, pues mi oración será continuamente contra sus maldades. Se fijaron que hay diferencia, ¿cierto? Esta versión lo traduce de esa manera y las otras versiones de otra, porque ese versículo es muy difícil de traducir. Muy difícil. Hay prácticamente 3 maneras de leer ese pasaje. Pero bueno, vamos a estar viendo ese texto entonces en esta noche, por supuesto. Si David lleva una vida agradable a los ojos de Dios, no va a haber oportunidad para que ningún impío lo reprenda con razón. Por el contrario, dice David, si en algún momento algo que yo diga, algo que yo haga, algo en donde yo esté concentrando mis pensamientos es pecaminoso, si llega a ser necesario, por favor, y pide otra cosa, ¿qué? ¿Qué pide? Que sea un justo el que me reprenda. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y esto, hermanos, es muy diciente para una generación susceptible, vanidosa y orgullosa. Hay creyentes que se van de las iglesias cuando son reprendidos, cuando son amonestados, cuando son puestos en disciplina. Cuando para el Hijo de Dios que un justo lo reprenda, eso es un privilegio. Claro, yo prefiero, es más, dice David, es un favor, es un bálsamo para mi vida que sea un Hijo de Dios el que me reprenda, el que me castigue, el que me deje ver mi error, a que tenga que decirme las cosas un impío. Claro. Y compara esto con el bálsamo, con el aceite. ¿Recuerdan un pasaje que compara la fraternidad con el aceite? Recientemente lo estudiamos. Salmo 133:2, cuando dice: miren cuán bueno es que los hermanos estén juntos en armonía, que es como el buen óleo que baja por la barba de Aarón, porque está hablando de fraternidad. Y dice: los justos reprenden con bondad, dice la Biblia de las Américas, que el justo me hiera con bondad. Dice la Nueva Versión Internacional, que cuando el justo me castigue sea una muestra de amor. La Nueva Traducción Viviente dice: deja que los justos me golpeen. Claro, hermano, un justo no hiere arbitrariamente. Cuando un justo reprende, da un consejo que fortalece. Cuando un justo reprende, nos redirige si en alguna manera estamos descarriándonos o si de alguna manera estamos desviándonos. El consejo del justo nos encamina por camino recto. Por eso es una señal de gracia
que Dios use a un hermano para ponerme en mi lugar. No puede haber, hermanos, una vida de integridad personal si yo soy reacio a que los hermanos me digan lo que tienen que decirme. Si me aíslo, pongo una muralla o me hago al lado o me porto apático para que no me digan nada. Ese no es el actuar de un hijo de Dios. Porque el hijo de Dios está abierto a ser corregido. Versículos 6 al 10 dice: sean derribados sus jueces en lugares peñascosos y oigan mis palabras que son agradables. Como cuando se ara y se rompe la tierra, así son esparcidos nuestros huesos en la boca del Seol. Por eso, oh Señor Dios, hacia ti miran mis ojos, en ti me refugio, no expongas mi vida. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que obran iniquidad. Caigan juntos los impíos en sus propias redes, mientras yo paso a salvo. Amén. Entonces el salmista que ha estado diciendo: Señor, ven pronto. ¿Ven a qué? A guardarme en integridad en todas las áreas de mi vida. Y si es necesario, que un justo sea el que me reprenda, pero un impío no. Eso es lo que llevamos hasta ahora en este capítulo. Es único en toda la Biblia, ¿cierto? Dense cuenta, David ha estado pidiendo que Dios lo conserve en integridad. Y en esta segunda parte, él ahora manifiesta su deseo de seguirse oponiendo a la maldad de los impíos. En el capítulo anterior vimos que él oraba en contra de los deseos de los impíos, ¿cierto? Y en este capítulo él ora en contra de las maldades de los impíos. Pero ¿cómo podría David orar de esta manera si él tiene cosas censurables en su vida? ¿Con qué cara puede hacer oraciones imprecatorias? ¿O cómo puede juzgar a un hermano o reprender a un hermano si tiene una viga en el ojo? ¿Me hago entender? Entonces le pide al Señor que lo conserve íntegro para que él pueda seguir siendo ejemplo de integridad, pudiendo orar de la manera como lo ha estado haciendo, imprecatoriamente, y también en contra de los malvados. Esos versículos 6 y 7 también son muy difíciles. Prácticamente lo que está diciendo es: aquellos que toman una posición de jueces injustos van a ser imputados por el juez santo, el juez de jueces, mientras oyen las causas verdaderas, como diciendo a esas personas que sus juicios, sus dictámenes, sus sentencias fueron malvadas, pecaminosas, y mientras Dios los condena, les va mostrando cuál era o cuál debió haber sido su verdadera o la sentencia correcta, mejor dicho. Bien. Ahora ese pasaje en el 7 dice que no solo los impíos terminarán en la tumba, sino todos los hombres. Este versículo también es difícil de traducir porque hay dos maneras de traducirlo. La primera es que él está pensando en nosotros, nuestros huesos. Si es así, lo que David está haciendo es presentarle al Señor que hay justos que están siendo pisoteados por jueces injustos y que han ido hasta la tumba de manera injusta. Entonces él está orando en contra de los jueces injustos. Esa es una manera de interpretarlo. Y la otra traducción posible es que, por ejemplo, en la Peshita dice: así fueron dispersados sus huesos a la entrada del Seol. O sea, como mencionando cuál es el juicio contra los jueces injustos. ¿Me hago entender? O sea, la primera forma de interpretar es nuestros huesos, tratando de decir que todos vamos a morir, ¿sí? Y que aún los injustos muchas veces pisotean a los justos. Y la otra manera de traducirlo es los huesos de ellos. ¿Ellos quiénes? Los impíos que se está hablando. O sea, que fueron ajuiciados por Dios por su maldad, ¿sí? Anote ese texto, Salmo 88, 5 al 6. Un texto que ya vimos.
Entonces dense cuenta, por más de que vayamos a morir o estemos siendo pisoteados por jueces injustos o lo que sea, no es motivo para abandonarnos en el pecado. Por el contrario, es un motivo para conservar la integridad, porque se nos recuerda que la vida es corta y como sea que ocurra, vamos a morir. Versículo 8. Por eso el salmista dice: yo he puesto mis ojos en ti, Señor, y mi confianza en ti. Pase lo que pase, he confiado en ti hasta ahora. Consérvame entonces en pureza. Leamos 123, 2. ¿Se acuerdan de este texto? Muy lindo también. Como los ojos de los siervos miran la mano de sus amos, como los ojos de la sierva miran la mano de su ama, así nuestros ojos miran al Señor, nuestro Dios, hasta que tenga compasión de nosotros. Anoten este otro, 25:15. ¿Cómo termina el salmo de esta noche? Versículos 8 al 10. Concluye con una serie de peticiones. Otras 3. ¿Cuáles? 8. No me desampares. Conste, le está diciendo al Señor: no me desampares, no al ángel de la guarda. Segundo, guárdame de las trampas que me han tendido. Claro, si David pierde su integridad, le va a dar la razón a los enemigos de lo que sea que estén diciendo de él. Entonces, guárdame de las trampas que me han tendido. Versículo 10, tercera petición: caigan ellos mientras yo sigo adelante. La oración imprecatoria, es decir, lo que ellos estaban tramando contra mí, vuelva contra ellos mismos. Dice la flechita: caigan al mismo tiempo, mientras yo sigo adelante. Leamos los textos. Salmo 27:9. Dice: no escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Ahora miremos 35:8. Una oración imprecatoria. Dice: que le alcance la destrucción que no imagina y que le prenda la red que él mismo escondió, caiga él en aquella destrucción. ¿Ven? Todos esos que hemos leído son salmos de David. Él siempre conserva el mismo estilo en los salmos. ¿Listos? Aplicaciones finales. Tenemos 3. En este salmo corto, a veces poco notable, pero vean todo lo que podemos decir de él. Primera, muchas veces de nuestro corazón surge la inquietud de que no somos oídos cuando más lo necesitamos. Pero no es así, es solo una impresión. En realidad, las oraciones de los hijos de Dios suben como olor grato. Escrito está: el Señor sí oye. Hemos visto, por ejemplo, que existen estorbos. Por ejemplo, uno de los estorbos de la oración es la mala actitud con el cónyuge, por ejemplo. Entonces a veces nos preguntamos por qué el Señor tarda en responder. Bueno, hay que revisar. En ese caso, por ejemplo, cómo estamos en la casa, ¿sí? Por ejemplo. Pero de por sí Dios siempre escucha la oración de su pueblo, de sus hijos. ¿Bien? Y Él nos escucha no solamente debido a sus promesas, porque Él así lo ha prometido,
sino también porque Él mismo ha preservado la santidad de sus hijos. Además, el mediador del nuevo pacto ha ingresado al lugar santísimo del cielo. Cristo no es como Aarón, que todos los días, a la misma hora, 2 veces al día, hacía la ofrenda continua y el quemar el incienso. O una vez al año que entraba al lugar santísimo con el incienso. No, Cristo cumplió todas estas cosas una sola vez para siempre y entró allá para interceder por nosotros. Y baña nuestra oración que es deficiente, nuestra oración que es inconstante. Un día oramos con ánimo, otro día ni siquiera oramos. Pero por más débiles que seamos y frágiles en nuestra oración, Él ha bañado nuestras oraciones con la eficacia de las de Él, con la pureza de las oraciones de Él. Eso es lo que garantiza que Dios nos oye, no la elocuencia de las de nosotros, sino la pureza de las de Él, que son a favor de su pueblo. Segunda aplicación. Preguntémonos, hermanos, ¿de qué manera Dios nos guarda en la boca, en las manos, en los pies, en el corazón, de cometer los mismos actos de los inconversos? ¿Cómo nos guarda? Hay algunos que oran y dicen: Señor, pon guarda a mi boca, citando este salmo, y se imaginan que Dios manda a un ángel que le tapa la boca a la persona. Otros piensan que Dios tiene que venir Él mismo para detenerle sus pasos hacia el camino que se estaba llevando a cabo. Pues no, ninguna. ¿Qué dice la palabra, hermanos? El salmista reconoce, al igual que usted y que yo, entonces, que Dios, ¿cómo nos guarda? ¿De qué manera impide que nuestro corazón se incline hacia el mal, que nuestra boca hable sandeces o que nuestras manos cometan actos aborrecibles? ¿Qué es lo que Dios usa de acuerdo a este salmo? A su pueblo. Son nuestros hermanos en la fe los que Dios ha llamado para enseñarnos a hablar correctamente. Pon guarda a mi boca. No es un ángel que le tapa la boca, hermano. Es su hermano el que tiene autoridad de parte de Dios para reprenderlo. Si tu hermano peca contra ti, ve y estando él y tú solos, reprendan. Y se habrás ganado al hermano. Santiago 5. Si alguien se ha desviado, sepa que gane a su hermano, lo haga venir del mal camino, ha cubierto multitud de pecados. Y así sucesivamente, hay muchos textos que muestran eso. Dios usa a los hermanos. Pon guarda a mi boca. Claro, si yo estoy entre hermanos y voy a decir algo, tomar en vano el nombre de Dios, decir una palabra de murmuración, decir una palabra de renegar, una palabra de pronto grotesca, y hay un hermano a mi lado, ¿qué va a pasar? El hermano me va a corregir, me va a detener y yo voy a disculparme. Pon guarda a mi boca es eso. Hacernos ver cuando estamos inclinándonos hacia actos impíos. A usted se le mete un capricho de que va a comprar lo que va a comprar, se le mete el capricho de que va a tomar la decisión que va a tomar, y a usted nadie lo saca de ahí. No, debe escuchar el consejo de sus hermanos. Tercera aplicación es la importancia de atesorar amistades cristianas, de buscar el consejo de nuestra iglesia local, de nuestros hermanos miembros, del pastorado de la iglesia. En la multitud de los consejeros está el éxito, dice Proverbios. Sepan que el creyente que rehúsa contar con los justos para sus decisiones va a caer en los mismos actos de los enemigos de Dios. ¿Es normal entonces que esas personas que no les gusta que sus hermanos lo reprendan? No es un bálsamo, es un fastidio para ellos que le digan lo que sabe que está mal, que está haciendo. Es normal entonces que acuda al impío, al amiguito o a la amiguita que le va a decir lo que quiere escuchar. ¿Cuál va a ser el fin de esa persona? Destrucción.
Proverbios 27:5 dice: mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Pero prefieren que no se les diga nada, prefieren retirarse, irse de la iglesia o hablar en contra de la iglesia local. Versículo 6: fieles son las heridas que causa el que ama puede llegar a herir. ¿Qué decía el salmista? Que me golpee, que me castigue o que me reprenda un justo será un favor. Pero engañosos son los besos del que aborrece. La comunión de los santos es un medio de gracia invaluable, no se nos olvide. Estamos acostumbrados a pensar que los medios de gracia es orar y leer la Biblia, y como usted ora y lee en la casa la Biblia, entonces usted ya tiene los medios de gracia. Pues no, hay otro medio de gracia importantísimo que lo necesitamos, como dice este salmo y como dice Gálatas 6, la comunión con los hermanos. Los que andan sin iglesia, ¿qué esperanza tienen? Se jactan de que leen y oran en la casa, pero no tienen un hermano que esté ahí con ellos. Una iglesia en donde rindan cuentas, una iglesia que le aplique disciplina cuando es necesario. Voy a citar al doctor Brook. Abro comillas. Una de las maneras más importantes en que el Señor guarda nuestra vida del pecado es mediante la amonestación y el estímulo que recibimos de nuestros hermanos en Cristo. Debemos aceptar con gratitud las amonestaciones bien fundadas, porque evitan que caigamos en las redes del pecado. Debemos estar también listos para amonestar a otros con espíritu de amor y humildad, porque haciéndolo así evitaremos que caigan en el pecado. Cierro comillas. Que me reprenda un justo será un bálsamo. Que yo reprenda a un justo cuando estaba en pecado será un bálsamo. Dios nos guarde, hermanos. En Cristo tenemos la garantía de que nuestra oración es escuchada en el lugar santísimo de los cielos, pero en Cristo también tenemos un cuerpo en esta vida, la iglesia, un cuerpo que nos guarda, que nos protege de desviarnos a nuestros pareceres corruptos. Amén. Vamos a orar.